Hola, soy Perry Klassen. Hoy vamos a hablar del manejo de la deriva de las pulverizaciones en montes de frutales y la protección de las aguas de superficie. Hay tres maneras principales en las que los insecticidas pueden llegar hasta los cursos de agua. Una es el escurrimiento de aguas pluviales posterior a la aplicación de insecticidas. Otra es el escurrimiento de aguas de riego una vez realizada la pulverización en un campo. La tercera manera en que los pesticidas pueden llegar hasta los cursos de agua es a través de la deriva de la pulverización, tanto en pulverizaciones terrestres como en aéreas. Cualquiera de estos tres sucesos, escurrimiento de agua de lluvia, drenaje de agua de riego o deriva de la pulverización, puede impactar en las aguas de superficie. La deriva de pulverización es un especial motivo de preocupación cuando un monte de frutales está adyacente a un río, canal u otro tipo de drenaje que conduce a un arroyo o río. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene el problema de la deriva de la pulverización de montes de frutales hacia arroyos y ríos? En 2004, cuando comenzamos a tomar muestras, pensaba, vamos a demostrarle a la Junta de Aguas que nuestros problemas no son tan grandes como ellos piensan. La Coalición para la Calidad de Agua del Este de San Joaquín se construyó en 2003 para representar a los propietarios de tierras de los condados de Madera, Merced, Stanislaus, Tolume y Mariposa. Tomamos muestras de agua de arroyos y cursos de agua durante los últimos 10 años. En 2007 los resultados fueron impactantes. Cada uno de nuestros cursos de agua mostraba niveles de pesticida que excedían los límites estatales para estos productos. Cuando se detectan 2 o más excesos, residuos de pesticidas por encima del máximo permitido, de cualquier elemento en un curso de agua, se debe colocar a ese curso de agua bajo lo que se conoce como plan de manejo. Lo que el plan de manejo requiere es determinar de dónde provienen los pesticidas y qué prácticas podrían estar causando esos excesos. Una vez descubierta la forma en que esos pesticidas estaban llegando a los cursos de agua, comenzamos a reunirnos con los productores para hablarles sobre las prácticas que podrían implementar para prevenir el problema. A medida que los productores fueron implementando esas mejores prácticas de manejo, pudieron eliminar eficazmente los excesos encontrados durante los años de muestreo. A continuación les voy a hablar sobre las mejores prácticas de manejo, BMP, según sus siglas en inglés. Hay 2 acciones principales para controlar el impacto de los pesticidas en las aguas de superficie. La implementación de BMP en el propio establecimiento agrícola y de BMP durante la aplicación de pesticidas. En relación a las BMP en el establecimiento agrícola, el método más eficaz es crear una zona de amortiguación o separación entre el cultivo y las áreas tales como cursos de agua, calles, edificios y otros sitios sensibles. La etiqueta de un pesticida indica la distancia que se deberá mantener hasta un área sensible. Por ejemplo, una pulverizadora turbina podrá tener una zona de amortiguación de 50 pies entre el lugar de aplicación y el sitio sensible. Las aplicaciones aéreas pueden tener hasta 300 pies entre el sitio de aplicación y un curso de agua. Otro recurso es sembrar pasto en las zonas de drenaje que rodean a un monte de frutales. El pasto actúa como filtro natural de los pesticidas disueltos en el agua. No es la solución, pero esto ayuda. Y luego están las franjas vegetales filtrantes que persiguen el mismo fin: que el pasto crezca en el límite de un monte de frutales y sirva de filtro a las aguas pluviales que se desplazan después de una lluvia. El cuarto y último método para implementar BMP en el establecimiento agrícola es el manejo del drenaje del riego. En este caso, habrá que dejar transcurrir el mayor tiempo posible entre la aplicación del pesticida y el riego. En el mismo momento en que se aplica un pesticida, este comienza a degradarse, de modo que cuando mayor sea el tiempo que transcurre entre la aplicación y el riego, menor será el impacto del pesticida sobre el agua de drenaje. Asimismo, se aconseja informarse sobre el pronóstico del tiempo y que se evite aplicar pesticidas inmediatamente antes de una lluvia, porque el drenaje de esas aguas pluviales puede llevar ese pesticida hacia un curso de agua. Estas BMP del establecimiento agrícola pueden representar una enorme diferencia. Ahora trataremos sobre las BMP en la aplicación de pesticidas en los montes frutales. Esta es una caracterización que ilustra hacia dónde se dirige la deriva. La deriva puede alejarse suspendida en el aire, depositarse en el suelo o escurrir desde el monte de frutales. Algunos estudios han demostrado que la deriva de la pulverización puede transportarse hasta una distancia de 300 pies desde el límite de un monte de frutales, aún con vientos leves. Varios factores influyen en la deriva de la pulverización, pero solo se pueden controlar algunos de ellos en el monte de frutales. La velocidad del viento no puede controlarse, pero se puede manejar la forma de pulverizar cuando hay viento. Por ejemplo, se puede pulverizar de manera que la deriva no se dirija hacia cursos de agua. Otra forma es esperar que la fuerza del viento disminuya y luego ir a las áreas cercanas a los cursos de agua y pulverizar. La velocidad ideal del viento para poder realizar una aplicación es de 0 a 6 millas por hora. Las 2 variables que sí puede controlar son el tamaño de gota y la altura de la pulverización. Cuanto más pequeño sea el tamaño de gota y más alta la pulverización, más lejos podrá llegar la deriva. Hay un método de pulverización de montes frutales llamado mayor velocidad a menores revoluciones. Este método, desarrollado inicialmente por investigadores de la Universidad de Cornell para ahorrar combustible en tractores, fue estudiado recientemente en pulverizadores de montes de frutales comerciales de California por Franz Naderholzer y Caroline Pickel del Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de California.
La idea es hacer funcionar la toma de fuerza de la pulverización a menores revoluciones, pero a una velocidad más alta para mantener o aumentar la velocidad. Si las RPM son más bajas, disminuye la velocidad del ventilador, del pulverizador y la ráfaga de aire que atraviesa el follaje. Se usan boquillas más grandes para mantener el mismo volumen de pulverización en galones por acre a presiones más bajas y a mayor velocidad de desplazamiento. Con este sistema se ahorra combustible y tiempo. Además, se reduce la deriva porque las gotas de pulverización son más grandes y la fuerza del aire del ventilador es menor. Recientemente, Kurz y la Universidad de California completaron estudios de campo en los que encontraron que el método de mayor velocidad a menores revoluciones es muy eficaz para reducir la deriva de la pulverización en montes de frutales. Estos estudios demostraron que había muy poca deriva a 75 pies del límite del monte de frutales. Sin embargo, con el método convencional se midieron grandes cantidades de deriva a 75 pies y más. Además, el método de mayor velocidad a menores revoluciones ahorra tiempo y combustible, generando un ahorro adicional en el uso de diésel de hasta un 40% y haciendo más rápida la pulverización de un monte de frutales. En un minuto repasaremos los resultados del estudio sobre el método modificado de mayor velocidad a menores revoluciones y el control del gusano de la naranja de ombligo en almendros. La segunda práctica de manejo de la deriva de pulverización se denomina pulverización hacia adentro solamente. El mayor potencial de deriva se produce cuando se pulverizan las dos filas externas, lo que pasa a ser un problema cuando hay un sitio sensible a donde pueda llegar la deriva, como un curso de agua cercano al monte de frutales. La idea de pulverizar hacia adentro solamente es que cuando se pulveriza la fila 1 del lateral de la finca, se pulverice solamente hacia el interior del monte de frutales. Luego, entre las filas 1 y 2 se pulveriza la fila 2 hacia adentro solamente, mientras se cierran las boquillas que apuntan hacia la fila 1. Por supuesto, esto significa que el interior de la fila 1 no se pulveriza. Este método debería reducir la deriva por el viento proveniente de la finca. En un estudio llevado a cabo el verano pasado en una finca de almendros del Valle Central, comparamos una técnica modificada de mayor velocidad a menores revoluciones y la técnica hacia adentro solamente con la aplicación convencional de 2 millas por hora y 100 galones por acre. El programa modificado de mayor velocidad a menores revoluciones se aplicó a 4 millas por hora y 100 galones por acre sin ningún cambio en las configuraciones del motor, pues se utilizó un pulverizador autopropulsado. El personal de Kurz trabajó con los expertos en insectos y aplicaciones, Frank Salom y Franz Nadelhauser de la Universidad de California para completar el estudio en las condiciones reales de un monte de frutales. Realizamos el estudio para que coincidiera con los tratamientos contra el gusano de la naranja de ombligo en almendros. Aplicamos un insecticida piretroide llamado bifentrina, con el nombre comercial Brigade. En más de 40 acres de un monte maduro de almendros, efectuamos 4 repeticiones de cada método de pulverización. Las mediciones de la deposición de la pulverización se realizaron a 8 y 16 pies del follaje de los árboles de las filas exteriores de la finca. Se efectuaron 4 repeticiones de cada práctica. También colocamos almohadillas de alfa celulosa a distancias de 25, 50, 75 y 100 pies del límite de la finca. Recolectamos las muestras de deposición y deriva de pulverización al mismo tiempo que las muestras de eficacia contra el gusano de naranja de ombligo de cada repetición. Se evaluó la eficacia de los tratamientos de pulverización mediante la colocación de huevos de gusano de la naranja de ombligo sobre almendras frescas verdes que luego fueron colgadas a 8 y 16 pies en el follaje de almendro antes de la aplicación. Después de finalizar la aplicación, los huevos se llevaron al laboratorio, se colocaron con cuidado en una placa de Petri, se los dejó nacer y se los sometió a una dieta artificial. A los 14 días se los contó para ver cuántos habían nacido y sobrevivido. Luego, 1 y 14 días después del tratamiento, regresamos a la finca y recolectamos más almendras a una altura de 8 y 16 pies. Las trajimos al laboratorio, les colocamos huevos a los frutos, dejamos que los huevos nacieran y medimos la infestación después de 6 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados? Los datos demostraron que la deriva de pulverización se redujo definitivamente con las técnicas de pulverización hacia adentro solamente y de mayor velocidad a menores revoluciones, en comparación con el método convencional. La distancia de la deriva de pulverización desde el límite de la plantación fue mucho menor con las técnicas de mayor velocidad a menores revoluciones y de pulverización hacia adentro solamente, en comparación con el método de aplicación convencional. El estudio también confirmó los hechos demostrados en estudios anteriores de la fuerza de trabajo contra la deriva de pulverización. Entre el 92 y 94% de la deriva de pulverización cae a tierra dentro de los 50 pies del límite del monte de frutales.
En cuanto al control de los huevos del gusano de la naranja de ombligo, el método de mayor velocidad a menores revoluciones suministró un control comparable al de las técnicas de pulverización convencionales, tanto a la altura de 8 pies como a la de 16 pies en el árbol. Lo más decepcionante fue que el método de pulverización hacia adentro solamente no suministró un control adecuado en la fila 1 a 16 pies, en comparación con la técnica de mayor velocidad a menores revoluciones o con el método convencional. Aquí pueden ver la diferencia drástica entre la aplicación a mayor velocidad y menores revoluciones y la aplicación con el método de pulverización hacia adentro solamente. De hecho, el método de mayor velocidad a menores revoluciones tuvo igual eficacia que el método estándar en cuanto al control del gusano de la naranja de ombligo en este estudio en particular. La conclusión de este estudio es que los métodos de mayor velocidad a menores revoluciones y de pulverización hacia adentro solamente redujeron efectivamente la deriva en comparación con los tratamientos convencionales. La eficacia en el control del gusano de la naranja de ombligo es comparable entre los tratamientos de la técnica modificada de mayor velocidad a menores revoluciones y el convencional. Sin embargo, hubo un control deficiente del gusano de la naranja de ombligo en las filas exteriores cuando se usó el método de pulverización hacia adentro solamente. Estudios futuros podrán analizar si disminuir la velocidad de aplicación cuando se pulveriza hacia adentro solamente podría ayudar a mejorar la cobertura de los árboles con la pulverización y el control de plagas. Cabe una advertencia: el método de mayor velocidad a menores revoluciones no fue estudiado en plantaciones de frutales con follaje denso en nogales, pistachos o almendros maduros alineados en forma de cerco. Previo a este estudio, el trabajo se focalizó en aplicaciones realizadas en el periodo de reposo invernal en ciruelos y manzanos medianos. En aplicaciones aéreas, las principales BMP son evitar pulverizar en exceso las zanjas de drenaje de riego y comunicarse con el piloto para que sepa que no se debe pulverizar cuando está regando. Siempre debe asegurarse que el piloto tenga un mapa actualizado del sitio por tratar antes de comenzar la aplicación. Este mapa deberá indicar las viviendas, los cursos de agua u otros sitios sensibles con los cuales el piloto deberá estar familiarizado. Cuando está en el aire, es realmente difícil para un piloto saber si se produjeron cambios o si un campo está siendo regado, especialmente si los pilotos no han estado antes en este sitio. Estos mapas de campo son muy importantes para garantizar que los aplicadores estén informados sobre los sitios sensibles. Esas son las herramientas más importantes que podrá utilizar para minimizar la deriva de la pulverización. Además, asegúrese de usar la dosis indicada más baja del insecticida que está aplicando en el monte de frutales. En muchos casos, la etiqueta del pesticida especifica un rango determinado para la cantidad de producto que puede ser aplicada en un campo. Con una dosis menor habrá menos cantidad de producto con probabilidades de escurrirse desde una finca. También haré mención al mezclado y la carga. Esto no es una gran fuente de escurrimiento, pero por supuesto puede causar un drenaje hacia el exterior en invierno. Por lo tanto, mezcle y cargue sobre una superficie de zacate o alguna otra superficie impermeable. Y no mezcle ni pulverice cuando exista una probabilidad de contaminación de un drenaje, un pozo de agua o cualquier tipo de curso de agua mientras llena el tanque de pulverización. También está el tema de la limpieza de los derrames, que por supuesto es muy importante. Cualquier tipo de derrame producido durante la carga de un pulverizador puede llegar hasta un curso de agua después de una lluvia. Asegúrese de limpiar el derrame sin demora simplemente para prevenir cualquier desplazamiento desde el lugar de tratamiento. La mayoría de los problemas relacionados con los equipos se debe a dos factores: boquillas desgastadas y filtros obstruidos en las boquillas. Una vez solucionados estos problemas, el pulverizador volverá a encuadrarse dentro de las especificaciones del fabricante. La conclusión principal es que el mantenimiento de los pulverizadores es realmente importante para una buena calibración. También existen nuevas tecnologías de pulverización de montes de frutales que pueden ayudar a controlar la deriva de pulverización. Pulverizadores con sensores de plantas fueron estudiados en profundidad. El mayor beneficio de estos sensores es que permiten que la pulverización se interrumpa en los espacios entre árboles. Cuando esto ocurre, hay menos pulverización aplicada a la finca y por consiguiente menos pulverización depositada en el suelo y susceptible de escurrimientos y de drenaje por lluvia. Sin embargo, para los montes frutales densos o sin espacio entre los árboles, estos beneficios se ven muy reducidos. La idea de la tecnología de sensores de plantas es que se aplique la misma cantidad de producto en los árboles, pero menos en el espacio entre árboles, por lo que llega menos producto a la atmósfera. Y dado que hay menos producto que llega al suelo, se reduce la cantidad potencial de escurrimiento. Se han llevado a cabo estudios sobre pulverizadores con sensores de plantas que demuestran una reducción del 15 al 45% en la cantidad total de pesticida aplicado en un campo. Naturalmente, cuando se aplica menos pesticida a un campo, significa que hay menos pesticida susceptible de escurrimiento por lluvias o por riego. La desventaja de los pulverizadores con sensores de plantas es que no son baratos. Cuesta alrededor de $18,000 adaptar un pulverizador existente. Sin embargo, si tiene árboles pequeños o un espacio amplio entre ellos, podrá recuperar fácilmente esta inversión en pocos años. La adopción de estas BMP para la protección de aguas de superficie puede parecer un trabajo arduo, pero se debe tener en cuenta que son medidas de sentido común y enfoques prácticos listos para ser utilizados hoy mismo en su finca.